Iniciamos con este contacto. Saludamos al señor Juan Carlos Zárate. Él es máster en administración de empresas y queremos conversar con él para que podamos nosotros de cierta forma interpretar también cuál es el escenario actual de nuestra economía y cuáles son los factores determinantes para la recuperación económica. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, Edgar, para vos y para tu audiencia. Desde ya damos seguimiento a esta situación en torno a un escenario bastante complejo. De hecho, que estamos también pendientes a los informes de los organismos estatales y cuál es el escenario, si es que debemos de tener en cuenta ciertos aspectos. Juan Carlos, ¿qué podemos decir de esto? ¿Cuáles son los factores? ¿Qué se debería de tener en cuenta para esta recuperación económica? Bueno, como sabrás, Edgar, esta pandemia sanitaria que ya está por cumplir 2 años, trajo aparejado serios problemas a nivel país, tanto en lo económico, financiero, sanitario, productivo y social, ¿verdad? Ahora, por suerte, aparentemente está disminuyendo los niveles de contagio y espero que eso pueda ser el punto inicial como para una reactivación económica como todos esperamos, ¿verdad? Eh, Desde el punto de vista de administración financiera, nosotros a nivel país, al cierre del 2021 hemos tenido un déficit fiscal equivalente al 3,6% del PIB. El compromiso del Ministerio de Hacienda es reducir ese déficit fiscal de 3,6 al 3%, ¿verdad? O sea, el gran problema que se visualiza es el desfasaje que existe entre los niveles de ingresos y egresos. Hay un nivel de manejo del gasto deficiente. Esa es la verdad, y es lo que nos ha obligado a tener que recurrir permanentemente a empréstitos internacionales como para poder cubrir justamente dicho déficit. La deuda, tal es así que la deuda interna y externa del país en este momento equivale al 31 y un poquito más del PIB. Para mitigar los efectos de la pandemia sanitaria, justamente el año pasado, el Congreso había aprobado esta ley de emergencia sanitaria de 1.600 millones de dólares. Y bueno, queremos que todo vaya mejorando. La, realmente es una medida, todo eso es una medida paliativa, pero no soluciona el problema de fondo. Acá lo que se precisa es, tenemos que hacer lo más rápido posible una reforma y modernización de la estructura organizacional del Estado. Nuestro país tiene eso, apenas 7.400.000 habitantes, pero en contrapartida tenemos una superpoblación de servidores públicos de nada menos de 300.000 funcionarios públicos. Más del 70% de los ingresos derivados del pago de impuestos y otras contribuciones por la ciudadanía siguen siendo destinados a gastos rígidos, o sea, pagos de sueldos y salarios. O sea, lo que se necesita como para poder lograr una reactivación eficiente y eficaz es reorientar esos recursos hacia el sector productivo. Y también se necesita cuanto antes una aprobación de la ley del funcionario civil. Todo eso ayudará obviamente a poder ir levantando este trancazo económico en el cual estamos sumidos. Si bien es cierto, en el 2021 tuvimos un crecimiento económico del 4,8%, sabrás de que realmente eso se basó básicamente en la muy buena performance que tuvo el sector agroindustrial, principalmente el sojero, donde tuvimos a nivel país una cosecha global de más de 10 millones de toneladas
y un precio récord en el mercado internacional que fue el mayor observado en los últimos 6 años. A lo que acompañó también una buena campaña de exportación de carne bovina. Entonces, básicamente en esos dos sectores estuvieron concentrados nuestro nivel de crecimiento económico y el saldo derivado de otros rubros, pero en mucho menor proporción. Eh, para este año, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, el crecimiento económico sería más o menos similar, o sea, estaría más o menos en el orden del 4,8%. Pero nos encontramos ante ciertas limitaciones como la zafra de espera, por ejemplo, esta sequía que bastante grave, diríamos, que estuvimos afrontando, hizo de que, según estimaciones de la Unión de Gremios de la Producción, este año no tendríamos una cosecha global más allá de los 4 millones de toneladas. O sea, eso significaría de que, de ser así, ingresarían al país menos de 2.000 millones de dólares con relación a lo que fue la zafra anterior. Y la ganadería también es un signo de interrogación porque también fue afectado por la sequía. Juan Carlos, Vamos a ver. hablando del sector, cuando hablamos de la economía en general, y principalmente me quiero referir a la micro, sabemos que se dieron varios programas como medida de asistencia, como medida de salvataje de cierta forma. Hablamos de los programas Abrazo, Ñeputibó, Ñangarecó. ¿Cómo esto debería de mantenerse, esto que, digamos, asisten principalmente a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad? ¿Esto debería mantenerse de manera paralela a que se dé esta recuperación en atención a la delicada situación en la que se encuentran estas familias? Y por otra parte también, para lograr el equilibrio entre un bienestar y que acompañe también este proceso de recuperación y por sobre todo también de inmunización que nos permita lograr volver a los números que nos permitan salir a flote? Sí, por supuesto que ayuda, Edgar, pero repito un poco, es algo paliativo y es una medida que ayuda en lo coyuntural, pero no va a ser la solución de fondo. Nosotros tenemos que apuntar, como había dicho al principio, para nuestra reactivación económica, el fortalecimiento de los sectores productivos. Y ahí te cito como un ejemplo primario la agricultura familiar campesina. Nosotros tenemos aproximadamente 240.000 agricultores pequeños y las mayores franjas de pobreza están justamente situadas en los departamentos de Concepción, Cazapá, San Pedro, en donde los productores están asentados. Ellos necesitan un apoyo técnico y productivo de parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería de tal manera a que sus tierras sean mucho más productivas y puedan tener en lo posible ingresos lineales durante todo el año y no solamente durante 2 o 3 meses. Y por otro lado, otro grave problema es de que se les debe apoyar a estos pequeños productores a que puedan formar pequeñas cooperativas de producción de forma a evitar la intermediación, porque la verdad sea dicha, son estos intermediarios los que históricamente se han llevado siempre sin mucho esfuerzo el mayor porcentaje de la torta. Acá el camino como para poder salir de esta cuneta económica que nos encontramos, Edgar, tenemos que industrializarnos. Todos esos programas de apoyo que vos mencionaste, sí, son válidos, pero son meramente coyunturales, pero realmente no es que van a ser sólidos ni sustentables en el mediano y largo plazo. Ahora, Te cito un dato otro. no menor era lo que habías mencionado, el gasto público en relación a la recaudación. Si bien damos nosotros también a conocer los últimos datos de la SET en donde se habla del aumento de las recaudaciones, esto no garantiza que finalmente tengan un buen uso, ¿no? Y sí, garantiza, pero se tiene que hacer una racionalización de los gastos. Justamente
Ahí lo que se tiene que hacer es una reingeniería de los gastos líquidos. No podemos nosotros, un país, resulta que Paraguay es un país pobre, pero nos gusta vivir como ricos. No podemos nosotros, un país pequeño como somos, seguir pagando 300.000 funcionarios públicos de plena época, era de la tecnología, cuando muy bien eso, gran parte de esos recursos que van destinados a gastos líquidos pueden ser reorientados a otros sectores primarios que necesita justamente nuestra economía como para poder apuntar hacia arriba. Ahí está el tema. Y después el tema de la cuestión de la industrialización. Al principio dije de que Paraguay tuvo una cosecha global, por ejemplo, de soja el año pasado de 10 millones de toneladas. De eso, más del 70% nosotros exportamos a la Argentina en estado natural. Nosotros a nivel país tenemos varias industrias con tecnología de punta que muy bien podemos aprovechar porque tienen capacidad instalada que son subutilizados. Acordate que en la medida que industrializamos le vamos a dar valor agregado al producto. Al darle valor agregado vamos a poder obtener precios mucho más remunerativos. Las industrias generan fuentes de trabajo y también eso permitiría un mayor caudal de flujo de ingresos de divisas al país. Señor Juan Y Carlos, necesito un segundo. sí, ¿Sí? sin duda son varios los puntos, los aspectos que se deben tener en cuenta. Valoramos este análisis y es por eso que nosotros en este tipo de espacio lo que buscamos es conversar sobre este tema, porque nos permite de cierta forma interpretar también el escenario económico y de cierta forma comprender también cuál es el camino. Juan Carlos, nuevamente muchísimas gracias por tu análisis, por tu tiempo. De hecho, que vamos a establecer este tipo de vínculos para hablar sobre otros temas también más adelante y desde ya agradecidos. Muchísimas gracias, que tenga un buen día. Perfecto, cuando guste, igualmente.